Muy buenos días a todos. 4 de noviembre volvemos a tener nuestro encuentro aquí en Barrabés Biz. Como sabéis, todos los miércoles a las 12:30 nos vamos a encontrar en este punto con un especialista, con un experto de la organización, para que nos hable de tendencias, para que nos hable de tips, para que nos hable de esos retos a los que nos estamos enfrentando, sobre todo hoy más que nunca en un entorno tan cambiante, y cómo podemos dar soluciones a los mismos para ser proactivos y tomar soluciones al respecto. Hoy tenemos el gusto de contar con una compañera y colaboradora de Barrabés, con Silvia Echeverría. Ella es Innovation Strategy dentro de la compañía. Y bueno, con ella vamos a hablar de un producto que yo creo que os va a interesar muchísimo a todos. Vamos a empezar a hablar con Silvia, a la cual doy la bienvenida. Hola, Silvia. Hola, Esther. Muchas gracias por invitarme a este evento. Me hacía mucha ilusión, la verdad. Ya me gustaría estar haciéndolo en San Francisco o en algún polo de innovación que hablaremos luego. Genial. Pero bueno, aquí tampoco se está mal. Bueno, pues de momento no nos vamos a San Francisco, pero como bien nos adelantaba Silvia, vamos a hablar de lo que son los Digital Trip. Hoy más que nunca, seguro que mucha de la gente que nos está escuchando al otro lado está pensando, viajar, ojalá se pudiera, está todo el mundo pensando, pero si eso cuándo se va a poder volver a retomar, ¿no? En cuanto tengamos un poco esa normalidad. Pues hoy vamos a darles esa opción de cómo viajar, pero sin movernos del sitio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eso es. Y para empezar un poco, Silvia, y ponernos en contexto, ¿qué es un Digital Trip? Pues un Digital Trip lo entendemos como un viaje experiencial digital que se trata de conocer los principales polos de innovación, de tecnología, en definitiva los principales polos de referencia mundiales, para un poco sacar aprendizajes, a poder aprender de los líderes referentes mundiales y aplicar ese conocimiento para nuestra propia empresa, organización, centro educativo, lo que queramos. Estupendo. ¿Y qué es un polo de innovación? Porque yo me imagino que mucha gente está diciendo, ¿qué es eso? ¿De qué nos están hablando? Sí, pues un polo de innovación se entiende como una localización geográfica muy concreta que ha conseguido especializarse en un conocimiento, una tipología muy concreta. Por ejemplo, si yo te digo a ti la cuna del emprendimiento de la innovación mundial, pues yo, por ejemplo, pienso en Silicon Valley y en San Francisco. Eso sería, por ejemplo, un polo de innovación. En definitiva, es un lugar que ha conseguido crear un ecosistema vivo con muchas redes de conocimiento y un fuerte tejido empresarial de empresas, startups, talento, centros de investigación de alto rendimiento, un montón de agentes, por así decirlo, un poco enfocados en un conocimiento en concreto. Por ejemplo, puede ser la industria, la tecnología, el turismo. Por ejemplo, hoy en día, gracias a la globalización, existen un montón de nuevos polos de innovación, como puede ser, por ejemplo, Londres en el caso del fintech o Bangalore en el caso de la programación, China en el caso de la fabricación. Existen muchos polos de innovación. Realmente estos polos, por ir un poco al origen, se forman en un momento en el que cierto lugar geográfico, como comentábamos, decide especializarse en un conocimiento. Entonces, para ello, ofrece muchos beneficios, facilidades e incluso ayudas económicas para que se convierta en la capital de ese conocimiento. De este modo, pues tanto el talento como emprendedores como empresas se congregan en ese centro neurálgico, por así decirlo, y de ahí surge el conocimiento, se apoyan las unas a las otras. En definitiva, es como una fuente de conocimiento muy extensa y se convierte eso en la capital de una tipología en concreto. Es muy fácil establecer relaciones y todo cuando vas físicamente y puedes conocer el entorno, el ecosistema ahí, pues como cuando viajas y conoces todo estando ahí, pero realmente nos dimos cuenta que con esta situación del COVID teníamos que transformarnos y adaptarnos a los cambios, que realmente también es por lo que visitamos los polos de innovación, para adaptarnos a los cambios, ver qué está viniendo, ver cuáles son las nuevas tendencias. Entonces, como esta situación es lo que intentamos transmitir a las empresas, que tanto en esta situación un poco que nos transforma la vida, como en cualquier mínima cosa, cualquier mínima tendencia que nos hace quedarnos un paso para atrás, cómo adelantarte a esa tendencia, cómo ser líder. Entonces, para transformar esta experiencia en algo digital, lo que hicimos fue, no sé si me estoy adelantando a alguna pregunta, pero lo que hicimos fue crear una experiencia inmersiva, participativa, de colaboración y también como de generación de ideas de innovación, pero en una experiencia de 360 grados digital. Es decir, no podemos hacerlo físicamente en este momento, pero lo podemos hacer digitalmente. Entonces, nuestra intención es que se viva realmente lo mismo que cuando íbamos presencialmente a los lugares. Es decir,
tenemos como 5 áreas principales, 5 principales temas que son la innovación, las startups, las empresas, y luego tenemos el turismo y el team building para crear esa experiencia de 360 grados. Vale, porque sí, mira, estás hablando en todo momento de que durante este Digital Trip hay muchos agentes, tanto internos como externos, que participan. Estamos hablando de lo que es la propia organización que va buscando la experiencia, estamos hablando de ese polo de innovación que vamos a ir a visitar con ese ecosistema de empresas, de incluso universidades, de researchers, de toda la gente que va a estar dentro de ese ecosistema, pero luego también un ecosistema de startups, una red de networking, o sea, estamos hablando de muchos agentes que están trabajando a la vez. O sea, ¿cómo es posible coordinar y que en un viaje, en un Digital Trip, que además es 100% ahora online, puedan interactuar todos y puedan abastecerse o nutrirse unos de otros? Realmente tú cuando haces el Digital Trip, es decir, viajas, aunque sea de manera digital, a ese lugar, ya puedes ver que hay algo diferente, que tiene como esa magia de que realmente es un polo de referencia. No llegas ahí y estás conociendo una empresa que puedes aprender algo, pero ya está. No, o sea, realmente en el conjunto de actividades que realices vas a ver cómo hay cosas interconectadas y vas a poder sacar patrones de conocimientos que sin duda vas a poder implementar en tu empresa. Por ejemplo, empresa, centro u organismo. Por ejemplo, desde la parte de talento, pues cómo atraen talento, cómo fidelizan talento las universidades, por ejemplo el MIT o Stanford en Estados Unidos, o cómo, por ejemplo, yo si quiero exportar mi empresa o llevar una pequeña parte a Finlandia, ¿con quién puedo relacionarme? ¿Por qué ese es el lugar realmente? O sea, lo que hacemos es diseñar un plan muy ad hoc al cliente en base a sus necesidades, objetivos, para que tenga lo que realmente está buscando. Es decir, yo si me dedico, no sé, por ejemplo a la tecnología, quizás es mejor que vaya pues a San Francisco, por ejemplo, para que realmente yo aproveche el viaje. Y si quiero aprender más sobre cierto tipo de startups o quiero buscar soluciones para pilotar, como en el caso de la empresa de Finlandia, pues crearemos unas actividades más específicas. Realmente se trata de crear todos los puntos clave para que la empresa cumpla su objetivo. Pues no, estábamos hablando un poco de cuál sería el público objetivo que está interesado en hacer ese tipo de Digital Trips. Vale. Y bueno, yo creo que más o menos has ido respondiendo un poco a esas características, ¿no? De alguien que quiere ver un poco qué es lo que se está haciendo fuera, que quiere buscar agentes externos que puedan participar en ese reto que tenga y un poco hacer esa labor, vamos a llamarlo de cotilleo, pero realmente es así, de qué se está haciendo en otros mercados y qué es lo que se está impulsando en otros sectores, ¿no? Ahora mismo hemos visto, tú bien lo has mencionado, que las experiencias están cambiando en todos los sectores. En el sector retail, por ejemplo, hemos visto que antes todos íbamos a las tiendas a comprar, nos encantaba ir a tocar el producto, ir a probárnoslo, vivir la experiencia de lo que era ir de tiendas, ¿no? Pero ahora con el Digital Trip estamos viviendo también lo que está viviendo el sector retail. Ahora todo el mundo compra online, compras desde casa y tienes una experiencia igual de inmersiva, pero desde el sillón o desde el sitio, ¿no? Con los Digital Trips entiendo que buscamos un poco vivir lo mismo, pero si lo comparamos, ¿cuál es el valor que aportamos a las personas que acuden a un Digital Trip? O sea, ¿qué beneficios obtienen de acudir a los mismos? Y si hay alguna diferencia, evidentemente, y no solamente la parte presencial, entre cómo se hacía hace un año y cómo se hace ahora. Evidentemente la experiencia cambia porque no es lo mismo subirte a un avión, llegar a un lugar, no es lo mismo. Pero sí que el aprendizaje va a ser exactamente lo mismo. Incluso vamos a poder visitar la ciudad con este Digital Trip. Realmente hacemos lo mismo, pero sin estar nosotros presencialmente, de manera online. Entonces, los beneficios prácticamente son los que comentabas, desde saber qué está haciendo el resto, aprender del resto de los referentes de tu sector. Es decir, yo estoy aquí, pero ¿qué están haciendo los que están aquí para que yo pueda subir también a ese nivel? ¿Cuáles son las próximas tendencias? ¿Las nuevas empresas que están surgiendo? ¿A qué se están dedicando? ¿Por qué están teniendo tanto éxito? Empresas que han crecido muy rápido, ¿por qué lo han hecho? ¿Cuáles son sus buenas prácticas? ¿Cuál es su cultura? Realmente hasta poder buscar talento o inspirar al propio talento con esos aprendizajes que podamos sacar, con esas formas de trabajar, esas culturas, esas estrategias. Y realmente el público objetivo que me preguntabas antes serían, por una parte, las corporaciones, por esa parte de, como veíamos en los casos anteriores, poder
aprender de las empresas de tu mismo sector, pero que son referentes y que son consideradas especialistas en algo, en este polo de innovación. Buscar buenas prácticas, buscar eso, nuevas estrategias, buscar cómo captar el talento. Después tenemos también las escuelas, especialmente escuelas de negocios, universidades, que pues cómo crear programas de talento, planes de carreras, que realmente, pues por ejemplo, cómo lo están haciendo en Stanford, por qué tantos alumnos, tan especial, pues que nosotros podamos aprender de eso e incorporarlo en nuestros modelos, nuestras estrategias. Por ejemplo, en el caso este de las escuelas y universidades, puedo contar mi experiencia propia, que yo tuve la oportunidad de vivir como 4 viajes experienciales, creo, como estudiante. Ajá. Y pude eso, conocer todo el ecosistema vivo que existe con startups, incluso las metodologías que utilizan, porque eso también marca mucho la diferencia. El talento, empresas que hoy en día son referentes para todos, cómo habían crecido, cuáles fueron sus orígenes, por qué han llegado donde han llegado, cuáles han sido sus estrategias. Y creo que realmente esas cosas que aprendí, que estuve en Finlandia, San Francisco, Shanghái y Mumbai, esas cosas que aprendí en esos lugares, juntándome con el ecosistema, estando ahí dentro, creo que no lo podría haber aprendido en ninguna clase ni en ningún trabajo. Entonces yo creo que es un valor que se le debería dar a cualquier persona que esté cursando un máster o un MBA para ser capaz de estar en el mercado sabiendo qué es lo que está pasando. Y lo mismo ocurre con los organismos públicos, que también es la tercera línea a la que nos dirigimos, porque realmente, como te comentaba con el COVID, estamos haciendo esto, vale, pero ¿qué está haciendo el resto? ¿Qué iniciativas tractoras tienen en otras ciudades, en otros lugares, para que nosotros podamos aprender de eso y creemos también esas actividades tractoras para el resto, ser una referencia para el resto? Ajá. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, al ser digital, ¿podéis organizar un viaje a más de un sitio? Dice, ¿podemos visitar más de un polo de innovación en un mismo viaje de los que decís? Eso es, justo lo comentábamos. Una de las facilidades que nos da los Digital Trips es, aparte de que podamos visitar un sitio en más tiempo, por así decirlo, no hace falta irnos una semana intensiva a San Francisco, podemos estar el tiempo que queramos en San Francisco, pero a la vez estar también en Finlandia, por ejemplo. Entonces se adaptarían los dos países. Primero se haría uno para poder sacar el 100% y luego se haría el siguiente el 100%. Lo dicho, la duración depende de los objetivos de la empresa, pero se podrían visitar los países que se quieran dependiendo de la duración y los objetivos. Tampoco vamos a abarcar mucho cuando en realidad no es necesario. Nosotros siempre recomendamos, dependiendo del sector de la empresa y sus objetivos, recomendaremos un lugar y unas empresas, unas actividades, unos retos. Ajá, estupendo. Pues se nos está acabando el tiempo, Silvia. Nos quedan 3 minutos. No sé si alguien más... No, de momento no llega ninguna pregunta más. Os recuerdo que si tenéis alguna adicional después de que hablemos con Silvia, nos la podéis hacer llegar a información@barrabes.biz. Y Silvia, pues ha sido un verdadero placer charlar Un placer contigo. por mi parte. Yo invito a que todos los que nos están escuchando puedan lanzarte esas peticiones para hacer Digital Trips.